Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, en el video tema de hoy les traemos una conversación. eh, Va a ser esporádica, vamos a ver qué sale. Cuando me refiero a esporádica, bueno, casi todas las canalizaciones son esporádicas como tal, solo que hay veces que hay temas de conversación, hay título y ya está como que formado la organización previa de la idea o de los conceptos que se van a enseñar o mostrar, ¿no? Ahorita es una canalización libre. Tengo la presencia del ser de luz que está aquí. A lo que puedo ver, percibir, él es un ser de luz de la conciencia del cielo, pero que viene de una antigüedad bastante antigua, digámoslo así, ¿no? Antigua desde muchísimos más años atrás de la historia de la humanidad, me dice. Muchísimos más años atrás de la historia del ser humano y de la vida del ser humano aquí en la Tierra. Incluso que la Tierra misma, me dice. Dice que él y ellos, porque son un grupo de seres de luz, provienen de una conciencia más pura. Se refiere a que no han transitado como tal eh, la humanidad. O sea, no han vivido aquí en la Tierra como seres humanos, pero sí han apoyado y han aconsejado y han enseñado y han sostenido procesos de los seres humanos. Entonces ellos vienen de una conciencia muchísimo más, me dice así como tal, como para resumirlo, me dice, somos de más cerquitas del origen, me dice. O sea, ellos como conciencia son varios, me dice que ellos son como que un grupo, pero él es el que está representando al grupo. Se presentan mucho con el rayo dorado, tienen la fuerza y perdón, tienen la presencia como tal, o sea, como que encarnada y habitada. Yo uso esa palabra encarnada, pero en realidad me refiero a que son seres que sostienen esa energía y se mueven a partir de esa energía y junto con esa frecuencia del rayo dorado del sol de Dios, me dice, o sea, de la pureza del sol, de la luz inquebrantable y luminosa, incansable, o sea, es decir, que nunca se cansa y nunca se acaba, ni nunca se apaga, de la de Dios. Bueno, ahora sí, a lo mejor algunos de ustedes ya lo percibieron, ya saben quién es. Eh, Me dice, me conocen como Ra. Me conocen como Ra porque es una abreviación, me dice, de la frecuencia de mi nombre, dice. O sea, nombre, esencia, vibración, eh, frecuencia, me dice. No es como tal un nombre en las letras que el ser humano conoce o las letras que el ser humano define. Dice, es una vibración, es un estado del ser, de la conciencia que es junto con todo mi ser y mi alma, me dice. Es una extensión de la luz de Dios, es una extensión de la luz, de la pureza de Dios, de la sabiduría de Dios. Me dice que es una de sus misiones desde hace muchos años, siglos, me dice, es sostener y mantener la frecuencia tanto en él como en los seres que lo acompañan y los seres que son junto con él, sostener la frecuencia del cielo, de la pureza del cielo, de la sabiduría del cielo y la sabiduría es que no tiene nada que ver con la sabiduría mental, me dice. O sea, la sabiduría que trasciende más allá que cualquier concepto humano o cualquier definición de la sabiduría humana, que quiera establecer en roca, o sea, como que rigidizar en roca al ser humano, me dice. Lo dice de esa manera porque hay algo muy importante, dice. Cuando se es desde la conciencia del cielo y se es junto con la conciencia de Dios, me dice, se es una extensión de Dios y se fluye en la conciencia de Dios, no se rigidiza nada, dice, eh, la palabra que llega no se materializa, pero no se refiere a la materialización de la creación, no se refiere a ese tipo de rollo, ¿no? No, es al contrario, se refiere a que la conciencia y la energía del corazón, del alma y del ser fluye. A eso se refiere. ¿Qué más? Me dice que él como ser de luz ya se ha presentado anteriormente en la humanidad desde hace muchísimos años. Históricamente muchos seres humanos sí lo conocen, sí lo han identificado. Hay personas que sí han conversado con él, que sí han tenido la presencia de él y han recibido mensajes de él. Es súper, a lo mejor algunos de ustedes ya saben o no, pero yo no me sé los años. Me dice que como en los setentas, en los 1970 por ahí. Yo no me sé los años, de verdad, no. Él tuvo un contacto y una comunicación de su sabiduría con un equipo de investigadores y eso sí me acuerdo, se llama la ley del uno.
hay libros, hay audios, hay material, o sea, eso ya lo hay aquí físicamente en la Tierra porque hicieron todo un trabajo de años junto con él. Entonces, quien quiera conversar o escuchar la sabiduría que él transmite, que adelante, que lo haga. Él enseña mucho sobre el discernimiento, me dice, y él platica mucho sobre la ley del uno, que es la conexión junto con Dios, que todos somos en una conexión junto con Dios, absolutamente todos. Y todos en un mayor alto grado de conciencia estamos en esa unidad, comunión, unión junto con Dios, ¿no? Todas las almas del espíritu junto con Dios. Entonces, muchos van a regresar a eso. Dice, ahorita muchas personas están, digamos que de alguna manera separados de Dios. Dice que no, que ahora ya, o sea, sí, estamos separados de Dios, o nosotros lo vemos así, dice, el ser humano lo ve así, pero eventualmente se van a ir dando cuenta, van a recordar, dice, el regreso hacia Dios y la unión junto con Dios. Bueno, vamos a ver quién nos dice. Yo tuve una pregunta y se la estoy haciendo, la verdad, a él. Digo, ¿quién es Dios? Yo le estoy preguntando a él, digo, que ¿quién es Dios? Y me dice que Dios no, Dios es me dice, Dios es la presencia suprema, me dice, es la luz suprema, es el amor supremo, es una conciencia, sí, suprema, inmensa y enorme. Trasciende más allá de lo que el ser humano quiera mencionar, quiera decir o quiera incluso enfrascar o clasificar, ¿no? Hacer en una sola cosa. Dios trasciende todas las expectativas mentales y emocionales del ser humano, pero a la vez las entiende y se las comprende, las mira, las observa. E incluso en esa observación las ama, dice. Dios es como la suma total de todo el amor de todo el universo, dice. E incluso nos quedaríamos cortos, no se podría definir, aunque ese sea un ejemplo visual bastante grande y entendible, incluso se quedaría corto, dice, al amor que es Dios, dice, a la conciencia que es Dios y a la presencia que es Dios. Lo lindo, dice, o sea, él dice literal, dice, lo bonito es que el ser humano poco a poco está recordando esa presencia, esa esencia de Dios, dice. Entonces, Dios es un ser que lo trasciende todo, que ilumina todo y que acompaña y acompaña y es en absolutamente todo. Pero vamos a dejar esa conversación para después, dice. Vamos a dejar esa conversación para después. Hay algo más importante que es cómo el ser humano se acompaña a sí mismo en reencontrarse junto con Dios en él, en encontrar a Dios en él. Cómo es que el ser humano se da la oportunidad de escuchar a Dios en él y dejar de esperar y de buscar en él afuera, dejar se refiere al anhelar y a la necesidad del ser humano de sentirse abandonado solo por Dios. No dice, o sea, se refiere a que cuando el ser humano se da la oportunidad de conocer a Dios de verdad, también comienza a entender y a revisar que poco a poco que Dios está dentro de él, que Dios comienza a encontrarse, a escucharse, a buscarse dentro de uno mismo. Ahí es donde se encuentra Dios. Claro, Dios te va a poner ejemplos, Dios te va a poner circunstancias, Dios te va a poner situaciones, te va a poner seres vivos, la naturaleza, etcétera, que te van a mostrar, que te van a poner un reflejo y una representación de Él, dice. Más sin embargo, hay personas que les puede costar un poquito más darse cuenta de esto, pero la invitación para que todos reconozcan a Dios y encuentren a Dios está casi todos los días, dice, está casi todos los días, en todo momento, en todo lugar, en casi todo espacio. Algunos más que otros, dice. O sea, en el aspecto humano, terrenal, en algunos espacios está más que en otros. Desde el ejemplo de la pureza de Dios, a eso se refiere. Entonces dice, aquí como que el desafío, dice algo que es como desafío, es que la palabra que llega es desafío, pero visualmente se ven así como retos, pues sí, también desafíos es lo mismo. Dice aquí el desafío o el reto para el ser humano o lo que pudiera estar deteniendo el proceso del ser humano es que es su propia mente, dice, como tal, es su propia mente, es su propio sistema de creencias, es su propio paquete emocional de emociones que no ha sido atendido y que no ha sido escuchado. Su sistema interno, íntegro, o sea, la totalidad de su sistema interno que está dañado, que está saturado, que está molestado, que está ignorado, que está rechazado y que está silenciado. Ese es el inconveniente, dice. Ese es el desafío más grande para el ser humano.
La autoescucha, cuando no hay voz interna, no hay guía y no hay brújula. No hay brújula que proceda desde la pureza del corazón. No hay brújula que proceda desde la conexión clara, concisa y presente de Dios, de la guía clara, luminosa y amorosa de Dios. Cuando ese ser interno e integral del ser humano está dañado, está manipulado, está distorsionado, está controlado, la conexión con tu voz interna, con tu corazón, está muy dañada, está prácticamente disfrazada y muy probablemente está manipulada. Entonces, si no limpias tu voz interna, si no limpias tu interior, si no sanas tu interior, si no limpias y sanas tu corazón, tus emociones, tu energía, tu ser, tu alimentación también, dice, tu cuerpo, tu mente y tu sistema de creencias, la posibilidad de que escuches con una voz clara, precisa y concisa a la verdadera voz de Dios se va a distorsionar, se va a disfrazar, va a ser se va a ensuciar, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque algunas personas tengan la posibilidad de escuchar a Dios, si no limpian su sistema de creencias, si no han hecho un autoconocimiento y no saben cómo funciona su mente, no saben cómo se mueve, se desenvuelve su mente, a partir de todas las heridas de las que no se han hecho cargo, muchas veces la voz que escuchen de Dios se va a distorsionar y se va a contaminar, digámoslo así. La voz de Dios dentro del ser humano que está contaminado, se podría decir, va a contaminar la voz de Dios. No significa que la voz de Dios y la palabra de Dios, o sea, el sentir de Dios y la esencia de Dios esté contaminada. No, es el ser humano el que requiere hacer su trabajo presente consigo mismo, de su autoescucha, de su autocuidado y de su autolimpieza para poder escuchar y discernir, en entender y sensibilizar cuál es la verdadera palabra de Dios. Palabra, voz. Algo más importante todavía, Dios no se representa solo en la palabra, Dios no está fijo en una palabra, Dios no está escrito en piedra en una palabra, como tanto les gusta aferrarse al ser humano y al ego mental del ser humano, que prefiere quedarse con esas ideas internas que provienen desde la crítica y el juicio. Cuando el ser humano no hace su trabajo interno, constante, continuo, día a día, de limpiar su mente, de limpiar su ego, de purificar su interior, de purificar su ser, la comunicación con Dios se puede distorsionar, se puede manipular e incluso puede ser controlada. Cuando nos referimos al control y a la manipulación, puede ser ya sea del control y la manipulación de tu propio ego hacia ti misma, hacia ti mismo, o puede ser el control y la manipulación junto con tu ego de otras entidades y de otros espíritus y de otros seres, dice. Es interesante, dice, cómo el concepto de la utilización, de la manipulación y el control de los seres humanos, y decimos de los seres humanos, ha sido explotado a lo largo de los años y casi prácticamente a lo largo de los años de la historia del ser humano. Dice que el control y la manipulación sobre el ser humano, hacia el ser humano y en el ser humano, tiene casi toda la historia del ser humano. Ha sido distorsionado y ha sido metido como que en un paquetito de mentiras y de ilusiones a lo largo de los siglos de su crecimiento, de su conciencia y de su evolución, dice. No vamos a entrar a más detalles, dice, no van a entrar en más detalles en cómo ha sido ese proceso. Lo más importante o lo importante aquí es enfatizar que el ser humano necesita liberarse de ese control, liberarse de esa manipulación y liberarse de esa conexión y esa conexión de la manipulación y control, y también liberarse de ese condicionamiento interno de buscar continuamente e inconscientemente ser controlado y manipulado por seres externos, ya sea personas, humanos y entidades, dice. Hay seres humanos que todavía están como que en esa necesidad, porque literal se ve así como que en esa desesperación, que buscan continuamente ser guiados, continuamente buscan voy a dejarlo en guiados, pero hay personas que buscan incluso ser usadas inconscientemente, dice. Les da tanto miedo hacerse cargo de ustedes mismos, dice, que siguen huyendo de ustedes. Entonces, en esa huida consciente que hacen los seres humanos, ignoran su propia voz e ignoran hacerse cargo de la limpieza de su propia voz o la limpieza de su propia mente. Ignoran la desconexión total con su alma y con la luz de su alma.
Ignoran que en su alma, en su más alto grado de pureza, es pura junto con Dios y está conectada junto con Dios. Entonces, mientras ustedes mismos sigan rechazando su mente, su conciencia y su ser, por ende el alma, no van a tener esta conexión desde una pureza íntegra, dice, una pureza intacta. Va a haber contaminación, va a haber mucho disfraz, va a haber mucha ilusión, va a haber muchas mentiras, va a haber muchas máscaras, dice. Y algo muy importante, al ser humano, al propio ser humano, a la propia persona le corresponde totalmente conocer cómo funciona su ego, cómo funciona su mente, cómo funcionan sus pensamientos, desde qué patrones sociales, culturales, familiares vienen esa construcción de pensamientos. El ser humano, a cada uno le corresponde ese cargo de su ego. Limpiarlo, purificarlo, sanarlo y trascenderlo incluso. Entonces, es una labor, dice, y lo dice de una manera muy sincera. Es una labor que lleva un tiempo de desarrollo y un tiempo de desenvolvimiento y un tiempo de integración, de sanación y de purificación que es necesario para todo ser humano en la Tierra. En la Tierra ese proceso es vital, en la Tierra ese proceso es fundamental. ¿Por qué? Porque de ahí depende principalmente la reconexión y la unión de tu alma junto con Dios. Aclarando aquí la diferencia. Tu alma es junto con Dios siempre. La mente es la que te ha alejado, o los sistemas de creencias sociales, culturales, familiares, es las que los han alejado de la conexión más pura con tu alma. Entonces, no significa que tu alma no sea en ti, simplemente digamos que esa conexión con el alma se ensucia. El alma se comienza no se apaga al 100%, pero digamos que la luz del alma se comienza a tapar por suciedad. Entonces, para que tú, dice, tú como ser humano, tú como alma, junto con Dios, te permitas a ti regresar a la divinidad y la pureza de Dios de una manera más sencilla y más fácil, tú tienes el compromiso contigo de recordarte quién eres junto con Dios. Y en ese recordar de quién eres junto con Dios, le ayudas a tu mente y a tu ego a sanarse, limpiarse y purificarse. Y a reconectarse el ego, mente, emociones y energía, a reconectarse junto con la esencia divina del amor, la pureza de Dios. Este proceso es uno de los como capacidades que tienen prácticamente todos los seres humanos, dicen. No todos lo quieren hacer, hay personas que lo ven, hay otras que no. Sin embargo, no hay prisa para esto. Dice que todos eventualmente van a llegar a ese grado, o es uno de los objetivos, mejor dicho, es uno de los objetivos principales del alma, regresar a la conciencia de la pureza de Dios. Entonces, no es como que hay prisa. Ellos confían mucho, o sea, ellos, el cielo, la divinidad y los seres de luz junto con Dios, confían mucho en la capacidad de evolución y de transformación del ser humano, de entendimiento y de aprendizaje del ser humano. Confían mucho en que van a reconectarse con esa unión con su alma y van a hacer ese proceso, ¿no? Ese proceso de limpiar y purificar la mente, ¿no? Que es lo que se mencionó anteriormente. Es un proceso muy liberador. Lo más importante de todo es que es liberador porque, lo voy a decir muy redundantemente, porque te libera y sí, te libera y te libera de todos estos sistemas de creencias, ¿no? Eh, de jaulas mentales, de jaulas emocionales, etcétera. Ahora, él como ser de la conciencia de Dios, sí está él y un grupo de seres de luz, pero el que habla y el que está presente aquí, digamos, no físicamente, ¿no? Pero tal vez físicamente en otro plano que no puedo ver, pero, no sé cómo mencionarlo. Ya, me revolví yo sola. Pero bueno, está presente aquí y junto con los otros seres de luz y es como que están viendo el panorama. Me dice que, ok, me dice que la presencia de él se había dado como que una distancia de la Tierra, una distancia del ser humano. Literalmente dice que él se había tomado una distancia del proceso del crecimiento del ser humano, es decir, que no había interferido mucho en los procesos de los seres humanos, no había interferido mucho desde hace un tiempo, se dio un tiempo y un espacio, una separación de la humanidad, porque al principio cuando él estuvo aquí junto con otros seres de luz, ellos entregaron muchas cosas con mucho amor y con la libertad que son ellos, porque entregan con amor y con libertad, pero les costó y les dolió, y literalmente lo dice, les dolió mucho cómo se distorsionó, cómo el ego del ser humano
distorsionó las palabras de la sabiduría y distorsionó y tomó para su beneficio, de manera, beneficio no bonito y no amoroso, eh, muchas de las palabras y con los conocimientos que ellos compartieron. Dice, obviamente nuestro compartir fue desde del amor incondicional y lo entregamos desde ese amor, porque dice que el amor de ellos es incondicional y lo entendemos desde ese amor, dice, pero a veces, y lo dice como tal, que a veces ellos, como son amor puro, eh, vieron cómo se lastimaron los seres humanos a sí mismos y todavía lo siguieron haciendo, y todavía lo siguen haciendo, no todos, pero en cierto grado. Entonces, de alguna manera dice, literalmente lo que dice, de alguna manera me retiré para sanar, dice, de alguna manera me retiré, o sea, él, Ra y su equipo de luz, y algunos de ellos se retiraron para sanar. Entonces, y para entender un poquito más y a la vez, obviamente entender, el ser humano requería su propio caminito, su propio discernir, su propio todo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a dejar que ellos evolucionen, bueno, es que en realidad siempre dejaron, pero quisieron aportar. Es bien curioso. Bueno, pues. Entonces, desde que se tomó una distancia de los seres humanos, no significa que hayan dejado de estar como que al pendiente de, digamos que sabían qué estaba pasando, pero no, ya no estaban activamente conversando con almas aquí en la Tierra, se dieron ese espacio. Hubo uno de nuevo que fue cuando trabajó con estos canalizadores y después otra vez se volvió a dar otro espacio a él. Y dice que ahorita ha estado de nuevo conversando con pocos, me dice, todavía no se ha puesto a hacer una presencia muy fuerte. Me dice que en los altos grados de conciencia o en las altas esferas de luz, se refiere a los seres humanos que viajan hacia, el alma del ser humano que viaja hacia estos altos grados de esferas de luz o esos altos grados de conciencia, dice que ahí sí se comunica y se reúne con ellos, pero ya no había hecho esto de venir aquí a la Tierra, no físicamente, sino que su esencia y su frecuencia a transmitir su sabiduría y su conocimiento. Él, digamos que en templos sagrados o en lugares sagrados era donde se encontraba con ellos. Lugares sagrados no físicos en la Tierra. Estoy hablando de planos de conciencia muy elevados. Ahí se refiere. Es decir, que las almas más puras, se refiere a los que ya han hecho ese trabajo, ¿no? El trabajo anterior de limpiar el ego. Dice que muchos de ellos, quienes tienen un alto grado de conexión junto con Dios, ellos son los que viajaban a ciertos planos o viajan a esos planos de altos grados de conciencia. Ellos eran quienes iban y aprendían junto con ellos, ¿no? Con Ra, con la conciencia de ellos, que son más, pero no me los conozco todos. No me dice que lo puedo dejar en Ra. Me dice que Ra no solo lo aplica él, me dice. Somos un grupo de conciencia de Dios, me dice. Ok. Bueno, entonces había personas que, pues, que hacen eso y antes hacían eso y todavía hay otros que lo hacen, creo, pero ahorita él está un poquito, digamos que más presente, más cerquitas de la tierra. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué más? Él ayuda en el proceso, en este proceso que está ahorita más como que el pendiente del proceso enorme que está pasando en la Tierra, porque recordemos que la Tierra como tal está en una mega presencia divina y va a aumentar, me dice, va a aumentar la presencia del cielo aquí en la Tierra, porque el ser humano va a aumentar su conexión con Dios y va a hacerse cargo. Muchos de ustedes, dice, ya se hicieron cargo de esa limpieza. Son minoría, me dicen, no todos, son una minoría, todavía son una minoría quienes ya se hicieron cargo de ese proceso de la limpieza. Hay unos que van a empezar, dicen, hay unos que van a empezar, hay unos que van a volar, es decir, que hay unos que van a empezar a hacer este proceso súper rápido, súper, súper rápido, comparado a años anteriores en el crecimiento de la evolución del ser humano. A eso se refiere. Entonces dice que ahorita va a empezar otra vez y se va como que a potenciar esa limpieza, va a ser muy fuerte, va a haber mucha liberación y me dice, por eso estamos nosotros, okay. Por eso están ellos aquí cerca, atendiendo, asistiendo, dice, y guiando desde el amor. Porque muchas veces dice que cuando hay ese desafío de limpiar el ego, pues el ser humano pasa por mucha confusión y por mucha incertidumbre. Entonces dice, no es nuestra misión quitarles o sea, liberarlos a ustedes automáticamente sin que ustedes se hagan cargo de ustedes, no, pero sí asistirlos en el proceso mientras ustedes se continúen haciendo cargo de ustedes.
porque eso no se puede quitar. Dice, la responsabilidad propia de cada ser humano no se puede quitar y no se puede delegar. Nosotros podemos asistir y acompañar y guiar, pero no nos corresponde interferir como ustedes esperan o quieren que interferamos desde la necesidad egocéntrica o del ego, dice. No, es distinto. Nosotros venimos a aportar conciencia y a guiarles, pero también a ustedes les corresponde poco a poco hacer todo ese trabajo interno. Muy bien. ¿Qué más? Me dice, lo más importante es que la esencia de Dios, la esencia y la verdad de Dios, me dice, va a comenzar a abrirse mayor paso. Es como, yo lo veo como pura luz blanca que se va a permanecer en una manera más pura, más consciente, y va a haber como que menos interferencia. No significa que deje de haber intentos de manipular y distorsionar la palabra de los, no la palabra, pero es como la esencia de Dios. Sin embargo, es que la esencia de Dios en su mayor grado de pureza va a presentarse aquí en la tierra. Pronto, si está aquí, me dice que no, pero viene muy pronto. Hay personas que ya la tienen en ellos, me dice, personas que ya la tienen en ellos, bien, bien fuerte, bien bonito, la esencia de Dios en ellos, y va a empezar a presentarse. Ok, no puedo decir para cuándo, pero más o menos va a presentarse pronto. Entonces dice, va a presentarse pronto, quédense ahí. Entonces, pero no lo yo dije, quédense ahí. Y dice, sí, está bien, entiendan que va a presentarse pronto, pero no dejen de lado su responsabilidad propia. Eso es lo más importante. No dejen de lado su responsabilidad propia, limpiarse, purificarse, sanarse y reconectar con toda la luz de su alma, que es junto con Dios. Entonces, pues ellos vienen a asistir, vienen a guiar y vienen a sostener el proceso del entendimiento y la integración, porque hay algo muy importante en la integración, en el entendimiento y la integración de la sabiduría divina. Dice. Es un proceso, me dice, que se resguarda tanto, que se protege tanto, y dice que se custodia mucho, dice. ¿Por qué se custodia? Y me dice, porque queremos evitar lo que pasó. No evitar, pero queremos tener, porque incluso ellos aprendieron de esa experiencia que pasó hace muchos años cuando primero estuvieron en comunicación con personas en la Tierra, ¿no? O sea, hace un montón de años. Dice, aprendimos de esa experiencia y entendimos que hay que ir un poquito con mucho más cuidado y evaluar un poquito más el panorama, dice. Tener un poquito más de presencia en ese crecimiento. Entonces ahorita dice, es un proceso más custodiado y más cuidado. Dice, ahorita la sabiduría de Dios, disculpen, y dice, el disculpen que son de esta manera, pero no se les está entregando a todos. Y no se les va a entregar a todos. Y no todos van a poder tener acceso a ella. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque es importante, aquí va de nuevo, que tomen y de verdad entiendan la responsabilidad, el ser humano, de lo que implica purificarse a uno mismo, purificar su interior, purificar su mente, purificar sus emociones, purificar su energía, purificar el alma. Cuando se refieren a purificar el alma, me muestran el ejemplo que les mencionaba. Haz de cuenta que el alma se me estaba toda sucia y estaba envuelta de suciedad y el alma pues sigue ahí cuidando su luz. Entonces a eso se refiere, purificar todo eso que había contaminado y dañado el alma. Que son las heridas que han vivido, las heridas incluso de vidas pasadas, dice, pero el punto es que le corresponde a cada uno. Eh, entonces ahorita dice que van de una manera más presente y más consciente, van con mucho más cuidado porque entienden que hay mucha distorsión en el planeta, hay mucha contaminación energética, mental, emocional en el planeta. Entonces están haciéndolo con mucho, mucho cuidado y mucha presencia para evitar que se distorsione lo que ellos están transmitiendo, pero lo están transmitiendo desde la voluntad de Dios, que es el reconectar con la pureza del amor de Dios. Y para algo muy importante, para reconectar con la pureza del amor de Dios, el ser humano necesita soltar la mente, limpiar la mente, purificar la mente. Soltar la mente no implica, o sea, la palabra soltar, no implica de que, ay, la suelto y va y la dejo ya. No, es hacerse cargo de ella. Y soltar se refieren a soltar creencias antiguas, soltar limitantes, soltar programaciones antiguas, revisar, hacerse cargo, etcétera, ¿no? Cambiar, etcétera, transformarse, a eso se refiere. ¿Qué más? Me dice sostener la energía, me dice sostener la presencia y la esencia de Dios, me dice, es una responsabilidad. Sí, y lo pone como tal, es una responsabilidad.
Para ustedes, muchos de ustedes, y se refiere al ser humano, muchos de ustedes puede ser un poquito más una carga que para otros, porque aún están en ese proceso de purificación. Es una responsabilidad y es un compromiso divino y es un compromiso con la pureza del ser. No es una carga, no es un castigo, no es nada de ese tipo de cosas como lo pudiera llegar a ver el ser humano. Al contrario, él lo ve como es una responsabilidad, pero a la vez es un regalo, o sea, es junto, es un regalo que se entiende, que se integra y que se respeta, que se respeta. Entonces, la pureza de Dios lleva el respeto, la responsabilidad, la conciencia, el entendimiento, lleva todo eso de las virtudes divinas integradas en las personas y que se van a ir integrando en muchas personas. No esperen que esto pase de la noche a la mañana, porque no va a pasar de la noche a la mañana, pero sin embargo va a ser un proceso que va a evolucionar, o ellos, por lo menos ellos prevén que puede evolucionar de una manera muy rápida, muy hermosa y muy luminosamente. Más sin embargo, están conscientes de que cada ser humano tiene su propio paquete de desafíos internos, ¿no? Y ese paquete de desafíos internos es lo que ya se mencionó: mente, emociones, energía, etcétera, todo. ¿Qué más? Me dice que como seres humanos y como personas que se recuerden, dice, hasta que se lo crean, hasta que ustedes se lo crean y hasta que la mente interna lo entienda, que se recuerden que la asistencia de Dios está para todos, la guía de Dios está para todos y el amor de Dios está para todos. Entonces, comiencen a trabajar eso en ustedes principalmente, y ya después, o de manera presente y amorosa, hasta que tengan la capacidad de entenderlo, hasta después lo pueden ver en los demás, pero primero, si ustedes aún no tienen la capacidad de entenderlo, no, no quieran ejercer el juicio o poner sus creencias sobre otra persona o sobre otros. Entonces, que se mantengan tranquilos con eso y que vayan haciendo el trabajo interno, es lo más importante de todo. Es un proceso de evolución interno y constante. Es un proceso que de alguna manera no es para todos. En algún punto del tiempo sí va a ser para todos, pero en este momento, en esto como que panorama de vida, porque se ve un panorama de años, se ve un panorama de tiempo, para algunos humanos va a ser un objetivo más primordial y más presencial que para otros, pero no es exclusión. Eso es algo muy importante. No es exclusión, no significa que otros no sean dignos o merecedores de este proceso. No, simplemente es que cada quien va a su propio tiempo y eso se entiende y se respeta. Y eso hay que respetarlo, dice. Bueno, pues me dice que es todo por el video de hoy. Dice que muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues en el video para ustedes aquí se queda. Les agradecemos, les agradezco mucho. Cuídense mucho, ámense mucho más y que sean junto con Dios. Que estén muy bien. Bye bye.